El tema de hoy lo he titulado ¿Cómo nos preparamos para una batalla espiritual? Y es que efectivamente muchas veces tenemos que estar preparándonos para desempeñar, para ejecutar, llevar a cabo diferentes batallas espirituales en nuestra vida. Les voy a poner ejemplos. Cuando un hijo se te está portando muy mal, según todo lo que te hemos enseñado, bueno, la administración está antes que la disciplina. Entonces, yo me tengo que preparar espiritualmente para ir a hacer esa administración nocturna a mi hijo, empezar a orar por él, echar fuera todo lo negativo y volver en el nombre de Jesús con su autoridad para que se aloje en él todo lo positivo, ¿verdad? Ahí estamos librando una batalla espiritual. Muchas veces tenemos que librar una batalla espiritual por nuestras finanzas. Yo les contaba a ustedes cómo una vez yo tuve que levantarme en una madrugada, sentí abrir la puerta, echar fuera todos los espíritus de ruina, de miseria, de pobreza, de escasez, de envidia, de todo lo que Dios iba poniendo en mi corazón, ¿verdad? Y desalojar mi casa, en realidad espiritual, pero yo lo llevé incluso hasta el plano físico, ¿verdad? De mi casa física, desalojando todo aquello negativo que estaba operando en mi vida, en contra de mi matrimonio, de mi hogar, de mis finanzas. En otras oportunidades hemos librado la batalla, la guerra espiritual por un cónyuge, tal vez por ese esposo, por esa esposa, que tú necesitas que Dios trate, que tú necesitas ver cambios, que ves que el asunto está pegado. Bueno, yo recuerdo cuando yo di esa batalla espiritual por mi esposo y yo me levantaba en la madrugada y mientras él dormía, yo oraba por él, lo ministraba. En fin, siempre en nuestra vida vamos a estar experimentando diferentes momentos en que necesitamos desarrollar una batalla espiritual. Por cierto, ahorita recuerdo que cuando hice esa batalla por mi esposo, también eso me empoderó mucho. Una película que vi que se llamaba Cuarto de Guerra y yo empecé a empapelar mi casa, aprendí a empapelar mi casa con textos bíblicos acorde al tema que yo estoy guerreando. Si estoy guerreando en aquel entonces por mi hija cuando estaba niña, pues empapelaba mi casa con textos bíblicos que hablaran acerca de los niños, de la bendición de Dios para los niños, etcétera. Si era con mi esposo, pues buscaba textos con respecto al matrimonio. Si era con respecto a las finanzas, empapelaba mi casa con respecto a todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios para mis finanzas. ¿Por qué? Porque un arma de guerra espiritual muy importante es la oración, pero no la oración como un rezo, no la oración como un concepto ya preconcebido, sino la oración que es viva, la oración que está basada sobre todo en la palabra de Dios, no en mis palabras, no en mis conceptos, no en mi mente, en mis pensamientos, sino basada en los textos bíblicos de la palabra. Entonces, ¿qué dice Dios sobre los esposos? Ok, yo me apropio de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a mis hijos? Y mis hijos serán enseñados por Dios y grande será la paz de mis hijos. Cuando yo oro algo así, tiene mucho más poder a algo que pueda salir de mi boca, de mi propio pensamiento. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Por ese motivo yo debo de orar lo que está escrito en la palabra de Dios. Aprendamos a orar con los salmos en las manos, aprendamos a orar con los proverbios, busquemos citas que hablen sobre determinado tema. Hoy alguien me preguntaba algo acerca de la envidia. Bueno, métete ahí a Google y busca textos bíblicos sobre la envidia y los buscas en tu Biblia, márcalos ahí con pailo fosforescente y empieza a orar con esos textos bíblicos, porque la oración que está basada
en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene mucho más poder que cualquier otra oración que pueda darte cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Dios está comprometido con su palabra. No está comprometido en sí con la palabra de todos los seres humanos, sino con su palabra. Dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no tiene eras ni tiempos. Es desde siempre, desde que fue escrita, inspirada por Dios, hasta que se cumpla, hasta la eternidad, ¿verdad? Porque su palabra nos habla incluso de la eternidad. Entonces, hoy estamos hablando sobre este tema. ¿Cómo prepararme para una guerra espiritual? Bueno, vimos, siempre hay momentos de guerra espiritual que tenemos que desarrollar. Ahorita tenemos una guerra como equipo de trabajo a este encuentro de sanidad interior que vamos a ir a, hacer y donde nosotros estamos comprometidos delante de Dios a pelear esta batalla espiritual por todas esas personas nuevas, bebés espirituales que todavía no saben defenderse a sí mismos. Por lo tanto, Dios nos usa como instrumentos para ir y ayudar, como herramientas que Él usa para poder ser de bendición para todas estas personas. ¿Ok? Les dije, lo primero es la oración. La oración es el arma, yo creo que una de las más poderosas que hay en el mundo espiritual. Es importante que diariamente hagas tu devocional. Es importante que aprendas a orar con el Padre Nuestro, no de una forma repetitiva como un rezo, sino viviéndolo y siguiendo la misma estructura con la que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Es muy importante que con respecto a la oración nos cubramos cada día con palabra de Dios, con textos bíblicos, con lo que está escrito en su palabra y cubramos también a nuestra familia. ¿Ok? Número 2, cubrirse con la sangre de Jesús. Recuerda aquellos israelitas allá en Egipto a quienes se les ordenó a través de Moisés que debían cubrir los dinteles de sus casas con sangre de cordero para que los demonios pasaran de lejos. Bueno, esto es una tipología. No es que usted va a ir ahora a matar un cordero para ponerle a su casa. No, es una tipología. La sangre de Jesús. Tenemos que clamar por la sangre de Jesús que fue derramada una vez y para siempre allá en el Gólgota para que nos cubra, para que sea una señal sobre nuestra frente, sobre nuestras vidas y también pedir a Dios la cobertura sobre todas las cosas que tenemos. Algo importante en esto, la sangre de Jesús es para los seres humanos, porque Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros, los seres humanos, por toda la humanidad. La cobertura de Dios es para nuestros bienes, nuestra casa, nuestro carro, nuestras finanzas, etcétera, etcétera. ¿Ok? La sangre de Cristo no es para estar cubriendo objetos, porque Él murió por la humanidad. Es para ti, para tu matrimonio, tu cónyuge, tus hijos, tu familia. Y la cobertura de Dios es sobre todos tus bienes. Otro punto que debemos de alistar, tener en cuenta para pelear una batalla espiritual es pedir a Dios que envíe sus ángeles. Ángeles guerreros, ángeles ministradores, que aten el hombre fuerte que está operando en el lugar donde estamos o donde queremos tomar posesión. Ustedes saben que los espíritus inmundos habitan en los lugares, regiones celestes, dice la palabra. Esas regiones celestes son los aires, muchas veces del lugar donde estamos, del lugar que necesitamos ministrar. Bueno, hay que orar pidiendo a Dios ángeles y en el nombre de Jesús también nosotros atar a ese hombre fuerte, atar todo espíritu inmundo que esté operando en ese lugar y pedirle a Dios que envíe sus ángeles guerreros que nos ayuden a pelear esa batalla de la fe. ¿Ok? Otro punto importante, tomar posesión, atando todo espíritu que está en los aires y luego del lugar.
O sea, no solo le pido a Dios que envíe sus ángeles, sino también que yo tomo acción para ejecutar todo eso. ¿Ok? Otra, otra herramienta muy importante es el ayuno, como ahorita que estamos una semana de ayuno. El ayuno quebranta muchísimas cosas. Yo le pedí ahora a mi esposo que me buscara una cita muy hermosa que habla acerca del ayuno, porque esto es algo importante. A veces nosotros no sabemos ayunar. Creemos que, bueno, no desayuné, aguanté hambre toda la mañana y bueno, qué bendición porque sí, ya ayuné. No, ayunar no es aguantar hambre. Para que haya una diferencia entre aguantar hambre y ayunar, yo tengo que invertir parte de mi tiempo en oración y en palabra de Dios. Si no, será solo aguantar hambre y no voy a tener los efectos, los beneficios que trae el ayuno sobre mi vida. Entonces, yo le voy a pedir a mi esposo que me preste, encontró el texto. Ajá. Sí, este es. Voy a pedirles que lo busquen. Está en Isaías capítulo 58. Léelo conmigo. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Algo importante del ayuno es que cuando yo ayuno, debo de buscar la voluntad de Dios. El ayuno no es para pretender manipular a Dios. Y digo pretender porque manipularlo nunca vamos a poder. Él simplemente no lo va a hacer, pero muchas veces pretendemos eso. Verso 4 de Isaías 58 dice, he aquí para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. A veces oramos para que Dios cambie el pensamiento de otra persona con quien tenemos una contienda, con quien estamos debatiendo, y no es para contiendas y debates, dice el Señor. Y vean lo que lindo lo que dice el verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Muchas veces nosotros pensamos que el estar en ayuno es estar ahí sin bañarnos, con las ojeras, tristes porque no ayunamos, hay que estarle rogando, lo hacemos sin ganas. No, dice el Señor que eso no es el ayuno. Debe al verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es para 4 cosas. Oiga, desatar ligaduras de impiedad. Cuando hay impiedad en mi vida, cuando me siento atado, ligado, o hay personas atadas y ligadas. Número 2, soltar las cargas de opresión. Si yo me siento oprimida, triste, enferma, cansada, ¿qué debo de hacer yo? Orar, ayunar y en el nombre de Jesús soltar esas cargas de opresión en mi vida y en las vidas de otras personas a quienes esté ministrando. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados, a aquellos que están tristes, oprimidos, quebrantados de corazón. Y 4, y que rompáis todo yugo. ¿Qué yugo? Yugos de pecado, de inmoralidad sexual, yugos de adicción, etcétera, etcétera. Dice el verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí nos está hablando del servicio. El ayuno es una herramienta muy importante dentro de nuestro servicio a Dios, ¿verdad?
8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Oiga, quiere que sus oraciones sean contestadas. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, o sea, tomar una actitud activa, no pasiva, sin bañarse, pobrecito yo, me pusieron a ayunar. No, si quitare delante de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz. Cuando le servimos a Dios, estamos dando el pan del cielo a las personas. Cuando le servimos a Dios, estamos saciando esas almas afligidas en las tinieblas. Y entonces, cuando usted y yo hacemos eso, ¿qué va a hacer? Va a nacer nuestra luz como el mediodía, dice aquí, y nuestra oscuridad se va a desvanecer. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Si estás cansado, Dios restituye tus fuerzas y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. O sea, serás tierra fértil, tierra que tiene provisión. Y todavía dice que los tuyos, verso 12, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado un reparador de portillos, restaurador de caminos para habitar. Vea todos los beneficios que nos da la palabra cuando nosotros ayunamos. Aparte de que si usted estudia desde el punto de vista médico, el ayunar es una gran bendición para nuestro organismo. Nuestro cuerpo ocupa del ayuno para poder gozar de buena salud. ¿Ok? Otra arma súper poderosa con la que quiero ir cerrando es la alabanza. Voy a invitarle a ir en su Biblia a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 22. Mi esposo nos va a leer ese texto. Yo le pedí a él que lo buscara porque él es un salmista, es un músico, es un salmista para Dios. Y bueno, yo creo que él tiene mucha autoridad para poder leernos ese texto. Entonces, Gordo, lo lees. Dice Segunda Crónicas 20, 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Muy bien. Vea qué lindo ese texto. Dice que cuando empezaron ellos a entonar alabanzas, el pueblo de Israel tenía una batalla muy difícil. Tenía que enfrentar a los hijos de Amón, a los hijos de Moab y a los hijos del monte de Seir. 3 pueblos diferentes. Tenía muchos enemigos en su contra, pero dice que ellos empezaron a entonar alabanzas. Y cuando ellos empezaron a entonar alabanzas, la palabra de Dios dice que ellos empezaron a pelearse entre ellos mismos. Israel no tuvo que mover ni un dedo. Ellos se pelearon entre ellos mismos y se mataron. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios confunde al enemigo. Cuando nosotros cantamos y alabamos a Dios con el corazón, con palabra viva aquí adentro, la alabanza es un arma de guerra espiritual muy poderosa. Hay otro texto bíblico que habla de Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y Saúl era atormentado por un espíritu inmundo que venía y le afligía. Y la palabra de Dios nos habla que él mandaron a traer a David, un músico, un salmista de Dios, y él venía y tocaba el arpa delante del rey Saúl. Y dice que entonces él recibía alivio de su dolencia, de esas crisis que él pasaba, recibía alivio, y entonces el espíritu inmundo se alejaba de él.
Entonces podemos ver a través de esta cita bíblica el poder tan grande que tiene la alabanza y la adoración. Y no me refiero a los instrumentos. Vemos que David solo tenía un arpa, pero era un salmista. Sabía adorar a Dios, sabía tocar el corazón de Dios a través de la alabanza y a través de la adoración a Dios, una adoración sincera que sale ahí del corazón, una alabanza sincera que brota de un corazón contrito y humillado delante de Dios. Entonces, podemos ver a través de todo eso la importancia de que nosotros desarrollemos una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida con ayuno, con oración constante todos los días. Orad sin cesar, dice la palabra, para que no entréis en tentación. Entonces necesitamos orar todos los días, pero también necesitamos dentro de la oración lo que se llama la oración de guerra espiritual. La oración que es de ataque al enemigo, para desalojar, para echar fuera todo lo que a Dios no le agrada. Ahora en este evento que vamos a tener, necesitamos ir cumpliendo todos estos requisitos, ¿verdad? Todos estos requisitos necesarios para poder prepararme para una batalla. Porque si yo no cumplo todos estos requisitos, no debiera yo de meterme en una batalla, porque no voy a ir a una batalla sin casco, sin arma, sin uniforme, sin muchas cosas que se necesitan, ¿verdad? Necesito estar bien cubierto. Bueno, la cita que les dije antes es Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados le dijeron a Saúl, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl le dijo a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Podemos ver entonces bíblicamente el poder que puede tener un niño. David era prácticamente un niño, pero era un hombre prudente, valeroso, vigoroso, y sobre todo el Espíritu de Dios estaba con él. Algo que yo les recomiendo a todos los que van a ir a esta guerra espiritual este fin de semana, a este evento, siempre Dios debe estar con nosotros, y con esto termino. ¿Quiénes pueden ir a una guerra espiritual? Bueno, pueden ir a una guerra espiritual todo cristiano avalado por Dios. Todo cristiano que le haya entregado su vida a Dios, que el Señor Jesucristo sea su Señor, su Salvador, su único Dios. Esto es una cuestión de fe, es una cuestión de confianza en Dios, es una cuestión de llamado.
Deben ser, ¿por qué? Hijos de Dios, entregados y consagrados a Él, porque un cristiano, todos somos obra de Dios, creación de Dios, pero un cristiano es aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios y que se esfuerza cada día por seguir los pasos de Cristo. Y definitivamente una persona que tenga puertas abiertas, que no haya aceptado a Jesús, que no se haya trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que camina en pecado, llámese todo tipo de pecado, adulterio, fornicación, que esté metido en pornografía, en adicciones, que esté metido en negocios ilícitos, en mentira, engaños, con sus finanzas quebradas, etcétera, etcétera, debiera de abstenerse de ir a una guerra espiritual hasta que ese encuentro con Dios haya procesado y haya madurado su vida en diferentes áreas, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos promete Dios? Que como estuvo con Moisés, estará con nosotros, que no nos dejará, no nos desamparará, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero siempre hago hincapié en esto. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, no de cualquiera, de los que le temen, de los que tienen temor y temblor delante de él, de los que no suben a ministrar en pecado, sino que llegan. Mira, yo antes de subir al púlpito este fin de semana en el lugar donde me invitaron, yo me postré ahí en la silla donde estaba y le dije, Señor, límpiame, yo no quiero pasar en pecado, yo no quiero pasar a ese púlpito con lo más mínimo que haya en mi corazón. Límpiame, perdóname, purifícame. Señor, crea en mí un corazón limpio y pon un espíritu recto dentro de mí, porque todos fallamos todos los días, sea con el pensamiento, con palabras, con hechos, incluso de omisión, omitimos hacer cosas que debimos hacer, pero si nosotros nos humillamos y le pedimos perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él es el que, y Él al que llama, capacita. Si Él te llamó, no tengas miedo, Él te capacita. Y Él te capacita porque eres una vasija de honra, santificado para toda buena obra. Así que adelante, pelea tu batalla. No sé si tu batalla es por tus hijos, por tu cónyuge, no sé si es por tus finanzas, si es ministerial, si es por un trabajo, no lo sé, pero adelante que el Señor está contigo y Él te ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y dice, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Echa fuera todo eso que te está atormentando. Si estás guerreando por tu salud, límpiate, guerrea por tu salud. No te detengas. Rechaza los dardos de fuego del maligno. Rechaza los espíritus inmundos que vengan contra ti, porque en ti hay poder y autoridad. Aférrate al sacrificio y a la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario.